Buenas, mi nombre es María Eugenia Linares y yo les voy a hablar sobre la clasificación de los contratos. Contrato, artículo 1133 del Código Civil. Cuando se habla de contrato es un acuerdo entre dos o más personas que pueden transmitir, modificar o extinguir algún vínculo jurídico. Entre su clasificación tenemos la primera, que son los contratos unilaterales. Artículo 1134 del Código Civil. Cuando se habla de contratos unilaterales se refiere a que solamente una persona de las partes es la que tiene la obligación y se divide. Contratos de donación. Artículo 1431. En la donación se refiere, cuando se habla de donación está el donante y el donatario. El donante es aquella persona que envía o transfiere algún bien mueble o inmueble gratuitamente, y el donatario es aquella persona que lo recibe. Por ejemplo, el donante es aquella persona que va a transmitir gratuitamente a una escuela 200 pupitres. Él tiene la obligación de entregar esos 200 pupitres a la escuela, mientras que el donatario recibe los pupitres. Los contratos de depósito se encuentran en el artículo 1749 del Código Civil. Cuando se habla de un contrato de depósito se refiere a que el depositante es aquella persona que le entrega un bien mueble o inmueble al depositario. ¿Qué sucede en este contrato? Es que el depositante a entregarle ese bien se lo debe cuidar y restituirlo al momento que el depositario se le entregue. Un ejemplo, si el depositante le entrega a su amigo un celular o un vehículo porque se va de viaje y el depositario se lo debe entregar en buenas condiciones como el depositante se lo entregó al momento que la persona llegue de viaje. Los contratos de comodato, artículo 1724, también conocido como un préstamo. Este contrato se refiere a que el comodatario tiene la obligación. ¿Qué sucede? El comodante es aquella persona que le entrega al comodatario un bien mueble o inmueble para que esa persona lo utilice, goce de ese bien, pero mediante un tiempo específico. Por ejemplo, el comodante le entrega a su amigo un celular para que se lo use, pero durante un tiempo específico. ¿Cuál es la obligación del comodatario? Entregarle ese celular en el tiempo que es estipulado, pero en buenas condiciones. Contrato de mutuo, artículo 1735 del Código Civil. El mutuario es el que tiene la obligación en este caso. Cuando se habla de contratos de mutuo, es que el mutante es aquella persona que le da al mutuario uno o varios objetos. La obligación del mutuario es devolverle uno o varios objetos, pero que sean de la misma especie y calidad. Por ejemplo, el mutante es aquella persona que tiene 10 vehículos para hacerle transporte a los estudiantes de la Universidad Fermín Toro. El mutante se lo entrega al mutuario. ¿Cuál es la obligación del mutuario? Restituirle esos vehículos, pero se los va a restituir en 10 van igualmente para hacer el transporte de los estudiantes de la Universidad Fermín Toro. Ahí cubre la misma especie y calidad. La segunda clasificación, los contratos bilaterales, se encuentra en el artículo 1134 del Código Civil. Cuando se habla de los contratos bilaterales, se refiere a que ambas partes en los contratos tienen la obligación y se divide. El contrato de venta, artículo 1474 del Código Civil venezolano. Cuando se habla de un contrato de venta es que una persona tiene la obligación de entregar la cosa que quiere vender, mientras que la otra persona, la que recibe la cosa vendida, tiene la obligación de pagar por ese objeto. Por ejemplo, la venta de una casa. El propietario de la casa tiene la obligación de entregarle el bien inmueble y los papeles de la propiedad.
mientras que la otra persona tiene la obligación de pagarle por la casa. Los contratos de permuta. Artículo 1558 del Código Civil. Cuando se habla de permuta, se refiere que ambas partes tienen la obligación. Es como un intercambio. Una persona entrega algún objeto para que la otra persona le devuelva el mismo objeto. Por ejemplo, si una persona tiene un celular, un Samsung S4, y la otra persona tiene un televisor pantalla plana, la persona le entrega el celular para que la otra persona le entregue el televisor. Es un beneficio que se hace a ambas partes. Los contratos de arrendamiento se encuentran en el artículo 1579 del Código Civil. Cuando se habla de un contrato de arrendamiento, es que una persona, o el arrendado y el arrendatario. La persona arrendada es aquella persona que coloca los parámetros que se debe realizar. Y esto se refiere a una valoración económica. Por ejemplo, el arrendado es aquella persona que va a alquilar o arrendar un bien mueble o inmueble, mientras que el arrendatario es aquella persona que debe pagar una contraprestación y durar el tiempo estipulado que se encuentra en el contrato. Los contratos de obra, se encuentran en el artículo 1630. Cuando se habla de contratos de obra, es cuando una persona se dirige a otra persona para contratarlo y le haga un trabajo. Ya sea, esa persona contratada va a tener un pago, una valoración económica por su trabajo, y la persona puede trabajar bajo su dirección o por sí sola. Los contratos onerosos y los contratos gratuitos los encontramos en el artículo 1135 del Código Civil. Cuando hablamos de contratos onerosos, se habla de contratos que ambas partes, implican una valoración económica y ambas partes buscan el beneficio patrimonial. Por ejemplo, una compra y venta. Una persona está vendiendo su vehículo y la otra persona quiere comprarle el vehículo. Ahí ya hay una contraprestación. Le entregan un bien para recibir el dinero. Y los contratos gratuitos son aquellos contratos que las personas son propietarios de su bien. Aquí no hay una contraprestación, ni hay un beneficio económico, ni patrimonial. O sea, la persona es dueña de su patrimonio. Por ejemplo, una herencia. ¿Por qué una herencia? Porque al momento de realizar el testamento, el testador coloca puño y letra quién va a ser su heredero. Esa persona decide si desea vender o no su patrimonio. Los contratos conmutativos los encontramos en el artículo 1136 del Código Civil. Cuando se habla de contratos conmutativos, se refiere a que ambas partes conocen cuáles son sus obligaciones. Es decir, que si van a hacer un contrato, saben cuáles son los parámetros que se deben realizar, el tiempo que debe tener el contrato, y también se debe restituir ese bien. Y si en algún caso dañe el bien, deberá pagar daños y perjuicios. Los contratos nominados y contratos innominados los encontramos en el artículo 1140 del Código Civil. Cuando hablamos de contratos nominados, se refiere a que al momento de realizar un contrato se van a guiar por el Código Civil, ya que hay normas específicas para cada contrato. En los contratos innominados es contrario. En este contrato carecen de regulación de normas y leyes. ¿Qué pasa? La voluntad de ambas partes van a realizar el contrato y los parámetros que quieren llevar a cabo. Los contratos consensuales, los contratos reales y los contratos solemnes. En los contratos consensuales son aquellos contratos que para su perfeccionamiento solo se necesita el consentimiento de ambas partes. Los contratos reales se refiere que para su perfeccionamiento se lleva a cabo la tradición. ¿Por qué tradición? Es
el momento en que se entrega la cosa, el consentimiento de las partes y la obligación de las partes. Los contratos solemnes son aquellos contratos que para su perfeccionamiento necesitan de una formalidad. Por ejemplo, la compra de un vehículo en una agencia. ¿Cuál es la formalidad que hay? Que al momento de la persona ir hacia la agencia a comprar un vehículo, le van a entregar su título de propiedad, la factura y cómo aceptó comprar el vehículo. Esto es todo, gracias por su atención.